quería agradecer a Fernando y a Segbe por invitarme a dar esta pequeña charla. Voy a tener que abreviar un poco, espero que no se quede nada en el aire y espero poder acercaros un poco el mundo de la genética. He de decir que yo soy profesor, como bien ha dicho Fernando, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castellón. He estado trabajando en el extranjero durante bastante tiempo y aunque mi campo es la neurobiología y bueno, trabajo mucho dentro de las ciencias del comportamiento y las enfermedades neurodegenerativas, parte de mi trabajo en Reino Unido trabajaba en neurogenómica, que es la parte más informática de la genética y una enfermedad, la enfermedad de Huntington en concreto, y bueno, eso me ha dado una especie de background en el campo de la genética, aunque primariamente yo siempre he trabajado el cerebro y la neurociencia en general. Pues la genética es una rama de la biología, podríamos buscar 1000 definiciones y cualquiera de ellas pues sería prácticamente válida. Hay gente que es un poco más purista con la definición, pero bueno, es la ciencia que estudia pues, la herencia y su variación. Y así como las unidades funcionales, que son conocidas como los genes. De alguna manera, en una charla que estuve una vez, alguien hizo un símil y decía que, bueno, que era la ciencia que estudiaba de alguna manera como el libro de instrucciones del organismo. O sea, nos da igual el organismo. Yo no quiero estudiar, para eso se encarga la medicina. Yo lo que quiero estudiar es ese libro de instrucciones. ¿Por qué las cosas están ordenadas como están ordenadas? ¿Por qué va primero A y primero va B? ¿Por qué las cosas tienen que ser de esa manera? Estudia esa fuente de información que está codificada en los genes y que es como el libro de instrucciones del organismo. Básicamente la genética se podría resumir en esta transparencia. Básicamente toda la información de lo que somos y muchas de las cosas que seremos están contenidas en unas secuencias químicas que tienen básicamente esta forma, se combinan de una manera determinada, de tal manera que son capaces de transportar una serie de información, una serie enorme de información. Y fijaros para la complejidad de lo que supone ser un organismo vivo, la poca complejidad que tienen estas estructuras. Con eso prácticamente tenemos todo, desde el momento de la fecundación hasta el momento del desarrollo embrionario, donde todo este programa se va a poner en marcha y va a dar lugar a lo que va a ser el embrión y una persona adulta. Esta información se encuentra, bueno, es muy importante que entendáis que esta información se encuentra en forma del ADN, es la molécula principal que lleva esta información. Es como un código que hasta durante mucho tiempo pues, no se sabía cómo funcionaba y poco a poco se fue descifrando y se hicieron como una especie de mapas, ¿no? Es muy importante entender cómo funcionan estas uniones porque van a ser luego críticas para explicar cuándo estas uniones no son correctas, qué es lo que pasa. Y en concreto, pues dado que la charla del doctor Jacob pues, va a ser una charla pues, centrada en lo que es la genética, es muy importante entender que estas moléculas químicas tienen todas un orden determinado y se estructuran, se unen y forman esa estructura que la conoceréis seguro de doble hélice, donde están emparejaditas unas con otras y ahí están, ¿no? Pero a priori es muy importante tener en cuenta de que otra forma de representación que utilizamos los científicos, esto simplemente porque lo vamos a ver luego, lo voy a explicar, sería representar, digamos, que estas uniones, estas letras de colores de esta forma, ¿no? Y para que tengáis una idea de la gran complejidad, yo aquí he copiado, busqué en una base de datos, no sé si lo voy a poder hacer, pero mi idea aquí era haceros un zoom para que vieseis un poco. Fijaros que, ¿veis? He reducido, fijaros que esto es un trocito de un gen que me descargué, un porcentaje de un gen, ¿vale? Del organismo, un porcentaje muy pequeño de un gen y podría seguir haciendo zoom hacia abajo, lo que pasa es que no sé cómo funciona muy bien, no lo quiero tocar más después de los problemas. Y fijaros la cantidad de información, esto es nada, esto es un 1% de un gen, teniendo en cuenta que hay
más de 500.000 genes, pues imaginaros la cantidad de información y qué simple está codificada, que con una serie de letras somos capaces de estudiarlo. Entender que esta notación para nosotros los científicos es probable que luego la podamos ver en la charla del Dr. Heiko, es muy importante porque nos permite de una forma muy sencilla alinear estas secuencias. Todo, digamos que son moléculas químicas, están abreviadas como letra, nos permite alinearlas, ponerlas una detrás de otra y compararlas. Eso es importantísimo por una cosa que veremos, será al final de la charla, que es cómo se estudia esto, y es parte del trabajo que el doctor ha hecho, que estas secuencias se alinean, se ponen unas debajo de las otras y se comparan una por una todas las letras. Se van comparando. Tenemos una A, ¿qué pasa aquí? ¿Hay una A o no la hay? ¿Hay una A o no la hay? Y estas secuencias, una vez las ponemos una encima de otra y las estudiamos y las comparamos, podemos ver si estas secuencias faltan o se duplican o se invierten. Que eso pase puede tener no siempre, pero puede tener una consecuencia. Entender esta notación es muy importante a la hora de estudiar, sobre todo por el hecho de poder comparar, porque el día de estudios como los estudios que el doctor va a presentar, pues son estudios donde se compara una población con control, una población sana con una población con una patología. Con lo cual, básicamente, tendremos que alinear y comparar todas estas secuencias. Bien, hay unas unidades funcionales, ya lo he nombrado antes, que son genes, que digamos que serían trocitos de todas estas secuencias. Son genes que llevan una información en particular, una información muy concreta, y a veces se representan, lo podéis ver de esta manera, y esta secuencia de ADN que tiene un organismo es lo que conocemos como el genoma. Toda esta secuencia de ADN, toda esta secuencia de moléculas químicas es lo que conocemos como genoma. Y eso que he pintado yo en verde, digamos que podría ser un gen, en este caso no lo es, lo he disminuido, pero podría ser un gen pequeño, y eso pues lleva una información que el cuerpo es capaz de descifrar y convertir en algo muy concreto en el organismo. Pero antes de eso vamos a hablar un poquito de por qué esta información, pensar que todo esto es una molécula química y se tiene que estar en el organismo. ¿Dónde lo encontramos? Aquí vemos, bueno, esto no la voy a explicar mucho, estas unidades funcionales, los genes, que se pueden representar también de esta manera. Y esta información que necesitamos compactar, es a donde quería llegar, es importantísimo porque cada célula de nuestro organismo, desde una célula que hay en el pelo a una célula que hay en la punta del pie, va a llevar la misma información genética, no hay ningún cambio. Y ahora veremos por qué, porque todo va a derivar de lo mismo. Esta información se tiene que compactar. Imaginaros toda esa secuencia de moléculas químicas que yo he puesto, pues multiplicarlo por 600.000. Eso es una información enorme que el cuerpo ha aprendido a plegarla, formando esta serie de estructuras y formando lo que todos conocemos, o nos sonará seguramente que son los cromosomas, que son unas estructuras que el cuerpo es capaz de organizar de una forma muy determinada para poder almacenar toda la información y sobre todo para poder almacenarla dentro de la célula. Aquí tenemos una visión de esto es un cromosoma muy particular. Los cromosomas, por mucho que los hayáis visto dibujados, no tienen forma de X, un palito simplemente. Lo que pasa que la manera de estudiarlos es cuando son más grandes y tienen esta forma de X, que es en un determinado momento cuando adquieren esta formación, ¿vale? Todo esto, no solo lo tenemos que compactar en la célula, sino que encima tiene que caber dentro de una parte de la célula, que es la parte conocida como el núcleo celular. Todo que estaría es aquella parte que está allí, en esta parte de aquí. Esta parte de aquí tendría algún tipo de información genética, pero es minoritaria, con lo cual no solo la tenemos que compactar, sino que tiene que caber en una estructura extremadamente pequeña, que es el núcleo celular. Pues todo lo que, digamos que toda esta información química, toda esta información genética, básicamente está representada con lo que conocemos como estos cromosomas, que son estas agrupaciones de ADN, y toda esta información está metida dentro de cada una de nuestras células, de tal manera que aquí tenemos pares cromosómicos que se llaman, hay dos, ¿vale? 1, 2, 1, 2, así hasta 23, 22 y 23. El 23 no lo pone porque son los conocidos cromosomas sexuales,
Si quitásemos este de aquí, tendríamos lo que son los cromosomas autosómicos, que se llaman, y unos cromosomas sexuales que son muy particulares, porque son los que van a definir el sexo del individuo. Pues bueno, esto todo se tiene que descompactar y meter dentro de la célula, y en el momento que se necesita se forman estas estructuras, no antes ni después, sino solo cuando se necesita, y se transfieren a otra célula. Ahora veremos cómo se transmite este material genético. Tendríamos dos formas básicas de transmitir el material genético, que son muy importantes porque van a, posteriormente, cuando veamos un poquito de desarrollo embrionario, entenderemos por qué estas dos formas de transmitir este material genético son muy importantes. En concreto tenemos la mitosis, que es la división del núcleo, que digamos que una célula nos cortamos en el dedo y generamos ahí una herida, y este tejido epitelial pues evidentemente cicatriza, se tiene que reparar, con lo cual una célula madre da lugar a dos células hijas. Nos multiplicamos casi hasta el infinito y tendríamos que el tejido pues se ha recuperado. Este material genético que tenemos en la célula original se ha transferido a las dos células hijas, ¿vale? Es un proceso que se conoce como la mitosis. Lo que pasa que hay unas determinadas circunstancias que impiden que este proceso de transmisión del material genético sea de esta manera, que es cuando hablamos de la línea germinal. ¿Por qué? Porque si todo el contenido del ADN que tiene, digamos que el hombre, y todo el contenido del ADN que tiene la mujer se juntan, tendríamos el doble de contenido genético, con lo cual el cuerpo ha desarrollado un sistema que lo que hace es reducir este contenido genético a la mitad, de tal manera que cada progenitor puede aportar una parte, con lo cual el resultado, que sería el cigoto, es una combinación del padre y de la madre, o de los dos progenitores. Con lo cual necesitamos tener un proceso de transmisión de la herencia en el cual el material genético se reduzca. Y esta es la característica principal de este proceso, que se conoce como meiosis, que es un proceso en el cual este material genético se reduce a la mitad. Y al reducirse a la mitad nos permite tener una mitad de nuestro padre y una mitad de nuestra madre, ¿vale? De ahí a que estos caracteres, cuando creo que en la charla del Dr. Heiko lo veremos, hay unas gráficas que os sonarán, o hay una especie de que es la transmisión de la herencia, si es un gen dominante, si viene del padre, si viene de la madre. Viene porque tiene que haber una mitad del padre y una mitad de la madre, y eso hace que estos dos caracteres, provenientes del padre y provenientes de la madre, se combinen. Pero para eso necesitamos un proceso particular de transmisión de la herencia que se conoce como meiosis. Aquí lo tenemos, ¿veis? Para formar el cigoto tendríamos una parte masculina y una parte femenina. Se juntan. Si hay una división normal, el material genético se multiplicaría y no nos interesa, con lo cual se tiene que reducir. Aquí vemos un poquito de embriología y vemos que esto va a ser muy importante luego a la hora de entender el resto de la charla, cómo a partir de una célula simplemente que lleva la mitad del material genético de un progenitor y la mitad del otro progenitor, formamos lo que se conocería o avanzaría, digamos, hasta el desarrollo fetal. Y simplemente partimos de dos células que tienen un material genético que se van dividiendo, se dividen día 3, 4, 5, se producen una serie de procesos en los cuales estas células llevan la información para reorganizarse y formar todos los tejidos que están en el organismo, parten de ahí. Habrá un tejido que formará el epitelio, que sería pues la piel, habrá un tejido que formará los huesos, habrá un tejido que formará el sistema nervioso, habrá un tejido que formará el sistema muscular. Todo esto va a derivar de unas células, ¿vale? Dos células que provienen del padre y de la madre. Es un proceso muy complejo y al mismo tiempo un proceso que está sometido a que puede ocurrir a una edad, puede haber mucha variabilidad. Ahora veremos por qué. Aquí vemos lo mismo. Lo que quiero poner de manifiesto es que es muy importante que entendáis que todo el desarrollo del embrión va a provenir de una célula original con el contenido genético que ha provenido de una parte y de la otra. Ahí ya no podemos cambiar nada. Todo lo que posteriormente se desarrolle va a tener el mismo contenido. Si en esta célula o en algún momento de este desarrollo embrionario hay algún pequeño cambio, todo el resto de tejidos, todo el resto de estructuras derivadas van a llevar ese cambio. Cuanto más pronto en el desarrollo embrionario existen cambios en el ADN, digamos que es peor, porque todas las células, no todos los cambios son desventajosos, pero sí, algunos sí que lo son, y pueden producir enfermedades.
cuanto antes en el desarrollo embrionario se produzcan cambios en este material genético, todas las células posteriores, todas las células lo llevarán. Con lo cual, cualquier error que existe ese material se tiene que replicar. Ahora veremos en qué consta este proceso de replicación. Y lo que quería poner de manifiesto es que estas etapas son críticas y que esta replicación es un proceso que puede tener una tasa de error, con lo cual, fijaros la cantidad de divisiones celulares que se tienen que dar, es posible que surjan errores. Y ahora veremos cómo alguno de esos errores puede dar alguna patología. En comparación, que es lo que os comentaba antes, si hay una herida en la etapa adulta, fijaros que no es crítico, porque nosotros podemos tener un error, nos podemos cortar y puede haber un error en este material genético y podemos tener pues, un tumor en la piel o podemos tener un error en este material genético. Pero en el peor de los casos, ¿qué es lo que pasaría? Porque ha ocurrido en la fase adulta. Está ocurriendo localmente, cortamos y se acaba. Se queda ahí. No hay ningún problema. En cambio, cuando pasa en las etapas del desarrollo embrionario es crítico porque todas las células derivadas de estas dos originales van a llevar esos cambios. Pues, ¿qué son estos errores en el ADN? ¿Qué son son las famosas mutaciones que todos habréis oído y que pienso que hoy se va a hablar bastante de esto? Y básicamente estos errores, pues nos preguntamos ¿por qué? ¿De dónde vienen? ¿Por qué ocurren estos errores? Pues muchos de ellos ocurren como procesos naturales del mismo proceso de división. Pensar que el cuerpo tiene que desenrollar todo este ADN, tiene que leerlo uno por uno y copiarlo. Si nosotros empezamos a copiar, todos estos sistemas tienen una tasa de error, con lo cual cuando estamos generando estas pequeñas copias es fácil que estos errores se produzcan y aparezcan. Serían los errores que son derivados de la replicación, transcripción y traducción, que son, digamos, que los tres procesos básicos que intervienen pues, en el desarrollo del organismo y en la edad adulta. Y luego pues, hay agentes, que eso pues, es de mucho interés también. ¿Por qué? Porque hay sustancias que nos rodean que pueden producir estos cambios, que serían pues, los agentes mutágenos o mutagénicos, ¿vale? Que son agentes físicos, químicos o biológicos. Todos hemos oído hablar pues, de la protección solar en la playa para evitar cáncer de piel o para evitar mutaciones en la piel. Ahora veremos por qué. La luz ultravioleta es muy energética y es capaz de cambiar estas moléculas químicas que hemos visto al principio, las cambia y entonces genera una mutación. Por lo cual, aquí estaríamos hablando de una mutación que no deriva de este proceso, sino que deriva de un agente físico. Estos errores que provienen, vamos a hablar del aspecto más biológico de los errores de estas mutaciones, el proceso de replicación, que es, digamos, cuando tenemos que generar estas células. Ahora pensar, imaginaros la transparencia, la diapositiva que he puesto antes, donde veíamos unas células que se dividían. Para que esa célula pase a ser 2, pase a ser 4, 32, 128, se tiene que dar este proceso, el material genético tiene que ir. Con lo cual, hay una serie de proteínas que van añadiendo esta serie de moléculas químicas, ¿vale? Y procesan. Pues imaginaros 600.000 genes multiplicados por el número, pues la cantidad de información que tiene que traducir. Y es en este proceso donde se pueden producir errores. Aquí vemos una representación muy similar a la que os he puesto, donde vemos que tenemos estas moléculas químicas que se van añadiendo, va avanzando, pero en un determinado momento se equivoca y aquí en esta C, que normalmente no se ve muy bien, no se aprecia, pero digamos que va unida a esta molécula de citosina, va siempre unida con guanina, resulta que nos han puesto una adenina, nos han puesto una molécula química que no tocaba, ¡pum!, ya tenemos un error. ¿Puede ser un problema o no? Porque pues, bueno, el organismo también ha diseñado sus sistemas de reparación, que son pues, efectivos al 90% o a un porcentaje, pero a veces estos errores no se reconocen y esto sigue hacia adelante. Esto se transmite a las células hijas, con lo cual vamos a tener un material genético que lleva un error. Ahora veremos si es relevante o no es relevante este error. Esto justamente es lo que se estaba explicando cuando se van añadiendo estas letras, el sistema va copiando todo este ADN, pues toda esta serie puede duplicarse, puede faltar, si por ejemplo puede cambiarse,
Todas estas mutaciones son las que no vamos a entrar en detalle, pero pueden aparecer en el organismo. Todas, imaginaros que es como un libro al cual pues, le arrancaríamos una página o le tacharíamos parte de una página o le quitaríamos un capítulo entero. Probablemente a más cantidad menos nos enteraríamos del contenido del libro. Pues aquí pasa lo mismo. Si estas mutaciones son muy grandes, probablemente los efectos serán muchísimo mayores. Los otros dos procesos de los que hablaba, que también son susceptibles de sufrir mutaciones, es un error, digamos que es el proceso, son los procesos, por un lado tenemos que transmitir este material genético a las células hijas, pero por otro lado tenemos que descifrarlo. Y en este proceso en el cual el cuerpo lo descifra para generar, por ejemplo, una proteína funcional, normal, es donde puede haber también fallos. En el ADN no hay nada, pero en los procesos que vienen después sí puede haber algún fallo. Aquí pues simplemente vemos cómo a partir del ADN obtenemos otra estructura que también se tiene que copiar. También hay unas proteínas encargadas de añadir más letras ahí, con lo cual más fuente de error. Pero el cuerpo todavía lo tiene que descodificar, que es la tercera fuente de error, siguiendo lo que conocemos como el código genético universal. Esto es la traducción de todo este conjunto de letras que yo os he enseñado antes, ¿vale? Se descifró y se traducen con cuadros como este. Hoy en día lo hacen programas informáticos, pero antes se hacía así manualmente, ¿no? Entonces se buscaban, siempre se va leyendo de 3 en 3, se busca, pues por ejemplo, AUG, pues estaríamos buscaríamos UG, pues ¿dónde tenemos la A? Aquí, AUG, ¿ves? Una metionina de inicio. Y el cuerpo iría añadiendo esa serie de aminoácidos, eso no son más que aminoácidos, que en definitiva van a formar lo que conocemos como proteína. Por ejemplo, el caso del colágeno. Ahora hablaré de un caso particular para que entendáis. El colágeno pues, es un gen, hay una serie de letras, el cuerpo las lee y es capaz de sintetizar estas moléculas, todas estas bolitas que están ahí formando el colágeno, pues vienen, digamos que, de una lectura de algo similar a esto. Entonces el colágeno pues tiene una serie de aminoácidos, están todos, que son esas bolitas que veíamos, están todos, y está todo codificado en esa información. Cuando el cuerpo termina de leerlo, la molécula que obtiene es el colágeno. Si falta este colágeno, podemos tener un problema. Si hay más colágeno, podemos tener un problema. Con lo cual es fácil entender de qué manera, si todas estas secuencias se eliminan, o se duplican, o se invierten, esta molécula de colágeno puede estar también afectada, que es cuando nos iríamos a la patología. Aquí os explico, para que lo entendáis, una enfermedad, la enfermedad de Huntington. Se podrían explicar muchas enfermedades así. Por ejemplo, podríamos hablar de la trisomía del 21. Ahí no solo hemos aumentado el material genético, hemos añadido un cromosoma. En la trisomía del 21, que es lo que conocemos como síndrome de Down, no solo vamos a aumentar el material genético en unas pocas bases o en unos genes, no, hemos añadido un cromosoma entero y eso pues al organismo le afecta y genera pues eso. En el caso de la enfermedad de Huntington, simplemente pues fijaros cómo es un error muy simple, pero la consecuencia es una consecuencia pues que es una consecuencia crítica para el organismo y mortal, ¿no? Entonces digamos que en la enfermedad de Huntington vemos toda esta serie de letras que os poníamos, pero en un determinado momento se generan, hay un fallo en estos procesos que he estado explicando, y este CAG, que con este triplete, estas 3 letras CAG se repiten, ¿vale? Cuando el cuerpo lo empieza a traducir, genera pues estos 2 aminoácidos y empieza a generarlos, aquí lo tenéis como bolas rojas. Estaríamos en una situación normal cuando estamos por debajo de las 35 repeticiones, digamos que el cuerpo pues no tiene ningún problema con ello. Pero cuando se repiten por errores, digamos que se genera una proteína anómala, ¿vale? La huntingtina, hay una proteína que es anómala, con la cual la neurona se destruye. Esta proteína está dentro de la neurona y es anómala. Es más grande y todo deriva de este cambio genético. Esta neurona que tiene esta proteína anómala ahora se va a destruir. ¿Y qué es lo que pasa? Pues si se destruye la neurona, se empiezan a destruir, ocasiona o vemos cómo ocurre la patología de la enfermedad de Huntington, la corea de Huntington. Pues hay problemas motores, problemas de coordinación y evidentemente cuando hay una destrucción neuronal pues acaba habiendo también problemas cognitivos.
Y esta es la explicación de por qué cambios en este código genético, en estas pequeñas bases, pueden ser críticos a la hora de entender o son críticos para el desarrollo de una enfermedad. Si estos cambios se producen en la edad adulta, pues pueden generar problemas, como todos conocemos, como el cáncer o como la enfermedad de Huntington, pero en las fases embrionarias esto es crítico para el desarrollo y es ahí donde pueden ocasionar más problemas. Y respecto simplemente un inciso a los otros agentes mutágenos para que lo entendáis, ahora cuando hablemos de herencia y ambiente entenderéis esto un poco más porque es importante. Simplemente pues pueden afectar a estas uniones de tal manera pues, que si rompemos por ahí, pues estas uniones no se dan y esta combinación de letras que antes os he enseñado pues no se va a dar. Pues aquí tenemos pues eso, el tabaco es perjudicial porque tiene por ejemplo componentes o puede ser perjudicial que modifican todo esto y que puede pasar nada o pueden haber mutaciones. Lo mismo con la radiación ultravioleta, como es el ejemplo que tengo aquí. Nosotros digamos que estamos constantemente sometidos a esta serie de radiación. Esta radiación no es energética, esta de aquí es poco energética, con lo cual al no tener energía, pues los electrones de estas moléculas químicas pues están ahí, se quedan y no pasa nada. En cuanto la radiación empieza a ser energética, los golpea, los cambia de sitio y produce errores y mutaciones. Esa parte. Algo ha pasado. Esta radiación, que es muy energética, es la que es capaz, que empezaríamos, pues digamos que la más cercana que tenemos es la radiación ultravioleta, de romper y generar estos errores. Vamos a hablar un poquito, ya hemos hablado de mutaciones, de genes, herencia y ambiente, antes de llegar pues, a algo que me interesa hablar. Ya lo he dicho antes que cualquier condición preexistente en la línea germinal se va a heredar. Evidentemente, si todas las células del cuerpo llevan esa mutación y llevan ese cambio, todo lo que derive de ello lo va a llevar también. Cuanto antes sea en este proceso de desarrollo embrionario, pues todo el resto de células lo van a llevar también. Pero, claro, ¿es todo genética? Es la siguiente pregunta. Hay que introducir un nuevo factor porque no todo es la genética, sino que existe un factor ambiental muy grande. Y para ello puedo poneros algún ejemplo. Si se ha estudiado cuando se ha visto cuando se han estudiado hermanos homocigóticos, ¿vale? Hermanos que son clones el uno del otro, podemos decir que a este nivel de aquí puede haber una separación de estas 4 células, por ejemplo, y da lugar a 2 embriones. Serían 2 copias exactas con el mismo material genético. No habría, si en los procesos posteriores no hay ningún cambio, no habría ningún cambio. Son clones el uno del otro, la una de la otra, ¿vale? Con lo cual, ¿es todo la genética? Pues no. ¿Por qué? Pues hay muchos estudios donde se comparan y se ven pues, en estudios de alcoholismo, en estudios de cáncer, y ahí es donde vemos el componente ambiental y el componente genético. En muchas enfermedades se sabe, en otras no. Si cogemos estos hermanos que son iguales y uno desarrolla una desarrolla cáncer de mama a los 30 años y la otra también, el componente genético es probable que sea muy alto. En cambio, cuando otro tipo de enfermedades, por ejemplo en el alcoholismo, enfermedades mentales, el componente ambiental juega muchísimo papel también. Todo esto modula el ambiente, modula el genotipo y es lo que entendemos como el fenotipo, que es aquello que nosotros vemos. El peso que tienen depende, no lo sabemos. Genético y congénito, que mucha gente puede confundir o confunde, no todo lo genético es congénito y así se pueden dar todas las combinaciones como veis aquí. Puede haber enfermedades congénitas que sean genéticas y puede haber enfermedades congénitas que no sean genéticas. Congénito es que se detecta al nacer, ¿vale? Que se detecta al nacer. Y esto puede ser debido a una causa genética, que haya algo genético y que al nacer lo detectamos o no. Por ejemplo, la trisomía del 21, la fibrosis quística son congénitas porque las detectan al nacer y son genéticas porque en la trisomía del 21 hay un cromosoma 21 de más. Pero en cambio la espina bífida no, la espina bífida se produce porque en este proceso de migración celular para formar el embrión hay un fallo en el cierre del tubo neural y se genera la enfermedad conocida como espina bífida. Se detecta al nacer, es congénita. Congénito,
que no sea congénito y que sí sea genético el cáncer. Estamos expuestos al sol, nos da la radiación solar en el dedo o en el brazo y una peca, cambian estas bases, estas moléculas químicas y nos genera un tumor que se empieza a dividir y ahí tenemos un tumor. Pero no es congénito. Y no congénito y no genético, pues por ejemplo tenemos el VIH. ¿Por qué? Pues tenemos la transmisión del VIH materno-fetal, se detecta al nacer y no tiene nada que ver con la genética, ¿vale? Las 4 combinaciones. Y ya la última parte de la charla, porque creo que no sé si me estoy pasando el tiempo, es hablar un poco de cómo estudiamos todo esto, porque es la base de los estudios que ha hecho el doctor Heiko, y básicamente es estudios genéticos hay miles, se puede estudiar de muchas maneras, ¿no? Pero en el caso de la estrofia, cómo se ha estudiado o cómo se estudian muchas enfermedades, pues es un poco, como digo yo, a ojo de buen cubero. Quiere decir, cogemos todas las secuencias de una población normal, todas las secuencias de una población afectada y las ponemos una encima de la otra. Básicamente es lo que está representado aquí. Todas unas secuencias, todo el material genético de una población, control, todo el material genético de los casos de una población afectada, se comparan una a una. Y se ve si hay alguno de estos cambios que correlacionen más en una o en otro. Aquí veríamos, por ejemplo, que la población normal, digamos que aquí pues no tendría esta mutación, pero en cambio en todos los casos sí lo tienen. Se pueden llegar a estudiar variaciones, lo que se conocen como SNPs, que son variaciones de un solo nucleótido, que digamos que son variaciones de una sola letra. O sea, la investigación es capaz de afinar tanto que es capaz de detectar de todas estas secuencias que se alinean si hay una sola letra cambiada. Con que haya una sola letra cambiada nos va a dar un SNP, que se llama. Nos va a dar un puntito. Cuando todos esos puntitos coinciden en una población de casos con respecto a una control, aquí hay algo, vamos a ver qué hay aquí. Este SNP, este cambio, ¿dónde está? Y entonces ahora deshacemos el problema. Buscamos este SNP, hemos visto que hay una letra cambiada y nos vamos además se ponen así, se ponen en forma de estas letras y decimos, esta letra está dentro de un gen. ¿Dónde está esta letra? Puede ser que ese cambio sea en un sitio que tenga relevancia o puede ser que no. Si no tiene relevancia pasa desapercibido, eso no se tiene en cuenta, pero cuando estos cambios de estas letras están dentro de genes de importancia se estudian. Con lo cual, estos cambios nos pueden marcar, ¿vale?, genes. Si estos cambios caen en un gen y al cambiar esta letra lo que vamos a hacer es modificar esta proteína, ¿vale?, al tener el gen vamos a decir, vale, este gen está afectado, hay un cambio y puede ser que ese gen esté relacionado con la enfermedad. Eso es lo que se trata, lo que se llama el GWAS, que es el Genome Wide Association Study, ¿vale?, que es coger todo el genoma y compararlo, población normal con una población afectada. Y estudiar cambios tan simples como cambios en una sola base del ADN. Eso sería suficiente como para saltar una notificación de error, darnos, uy, sí tenemos un cambio, vamos a ver si ese cambio es relevante o no. Y entonces ya se empiezan toda esta información se vuelve en programas bioinformáticos y toda esta información se analiza y se estudia en qué genes, si estos cambios están en genes o no. Si están en genes puede haber un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que dependa de ese gen va a estar afectado, lo hemos cambiado. El cuerpo no va a ser capaz de leerlo nunca más. Ese es el problema. Y otro tipo de estudios que se hacen muy parecidos a este es lo que conocemos como CNV, que es la análisis de variación en el número de copias, que digamos que no afinamos tanto, no nos vamos al cambio en una sola letra, sino nos iríamos a ver, como veis aquí, digamos que esta es una secuencia de referencia y aquí tendríamos secuencias donde evidentemente pues aquí se ha triplicado esto o esto. Simplemente estudia si genes tienen más copias o menos copias. Y si esto pasa, puede ser que estos genes al tener más o menos copias pues sea un problema. Y no sé si esta es la última y la misma para WES, que sería
es otra de las técnicas que utiliza el Dr. Heiko, que sería un poco lo mismo. Por un lado, la primera afinaríamos hacia un solo nucleótido y en este caso nos iríamos al número de genes, a los cromosomas. Compararíamos una población normal con una población afectada y veríamos si se producen cosas como estas. Es fácil de entenderlo cuando se representa así. Si lo que esperamos es observar genes A, B, C, D, pero lo que obtenemos es A, B, C, 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 aquí puede haber un problema. Entonces nos vamos aquí y estudiamos a ver esos genes que pueden estar, qué información llevan y si es relevante o no es relevante. Y creo que con esto pues ya mi charla se termina. Me gustaría dar pues eso, las gracias por la invitación y paso al Dr. Heiko si quiere subir y hablar de sus estudios.